el misterio de la oración. Y en esta noche tenemos como subtítulo Entrando a la presencia de Dios, o cómo entrar a la presencia de Dios. Abran su Biblia en el libro de los Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 23. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El libro de los Hebreos es un libro que explica, que revela los símbolos del Antiguo Testamento. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento a estudiar todos los ritos, las liturgias, las ofrendas, los sacrificios que tenían que realizarse diariamente, semanalmente, mensualmente y anualmente, no tendrían ningún significado si nosotros no tuviéramos la continuación del antiguo pacto, que es el Brit Hadashah, o que se llama el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Así pues, el Nuevo Pacto completa el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento está contenido en símbolos en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Testamento, Dios escondió todo en símbolos. Y esta es la razón por la cual los rabinos judíos ortodoxos del siglo XXI, cuando vienen a la palabra de Dios y se meten a la Torah, no pueden entender absolutamente nada. No pueden ver a Jesús, a Yeshua Mashiach, en las ofrendas, en el sacerdocio, en los ritos, porque para ellos todo es absolutamente mecánico y automático. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, es el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento el que nos abre el entendimiento para poder estudiar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Entonces sería una imposibilidad meternos al Antiguo Testamento si Jesús no hubiera venido y los apóstoles no hubieran sido inspirados por el Espíritu Santo para explicarnos qué era lo que Dios había escondido en símbolos, en sombras, en figuras, en tipos en el Antiguo Testamento. Vamos a tratar de entender este pasaje para ver la maravilla, los grandes detalles, el asombro que Dios quiere impactar en nuestro corazón para que podamos comprender que la Biblia verdaderamente es un libro inspirado por Dios. En el Antiguo Testamento, Dios les dio a los judíos un tabernáculo o un lugar rectangular que estaba compuesto de un patio y en medio había una casita. Esta casita tenía solamente 2 cuartos o 2 habitaciones. El primer cuarto se llamaba el lugar santo y el segundo cuarto se llamaba el lugar santísimo. Dios les da este tabernáculo a su pueblo Israel, a los judíos, para que ellos comenzaran a entender el anhelo. Esto lo vimos en la primera y la segunda conferencia de esta serie, el anhelo que Dios tiene de volver a comunicarse con nosotros los seres humanos. Dios no nos creó solamente para soltarnos aquí en este planeta y ser terrícolas y no tuviéramos ningún propósito definido para vivir, ningún significado en nuestro destino, ni que tampoco supiéramos que con esta vida se acaba todo, sino que hay otra vida. Dios quiere que nosotros podamos entenderlo a Él, conocerlo a Él y en medio de las cosas que no veamos, confiar en Él porque Él lo ha dicho. Esto es lo que se llama el justo por la fe vivirá. Entonces Dios les da el tabernáculo a los judíos y establece o instituye lo que se conoce como el orden sacerdotal levítico.
De todo el pueblo de Israel, Él toma a una tribu llamada de Leví y toma a una familia de todo Israel, que es la casa de Aarón, para que solamente de la tribu de Leví y solamente de la casa de Aarón pudiesen ellos fungir en el papel de mediadores. O sea que el pueblo no podía venir al tabernáculo y ofrecer sacrificios más que los sacerdotes. Eran el único grupo selecto, escogido por Dios, el único cliché que existió, que podían entrar al tabernáculo, ofrecer un sacrificio y entonces recibir del pueblo, ¿verdad? Ofrecer al pueblo el perdón de los pecados a través de la ofrenda o del sacrificio. Ahora bien, había entre todos solo un sumo sacerdote. Los sacerdotes eran el símbolo de todos nosotros, la cristiandad. Primera de Pedro 2:9. Ahora nosotros somos un real sacerdocio, una nación santa. Todos los cristianos, en el momento de nuestra conversión, nos convertimos en sacerdotes de Dios. La palabra iriasis en el griego significa el que intercede o el que medía por otro. En el Antiguo Testamento solamente era un grupo selecto llamados los sacerdotes del orden de Leví y de la casa de Aarón. Y el sumo sacerdote es un símbolo en el Antiguo Testamento de la persona de Jesucristo. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, el segundo cuartito, donde estaba una arca o un propiciatorio arriba del arca con un bordecito alrededor, donde él vertía la sangre el séptimo mes del calendario judío o el mes de Tishri. Y en este propiciatorio debajo había una caja donde estaba guardada los 10 mandamientos. Estaban guardada el maná, una muestra del maná, y estaba guardada la vara de Aarón. Entonces, cuando el sacerdote ponía la sangre en el día de Yom Kippur o el día de la expiación sobre el propiciatorio, que tenía un bordecito alrededor para que no se cayera la sangre, había 2 querubines que estaban mirando hacia el propiciatorio donde la sangre era vertida. En el momento en que la sangre caía en el propiciatorio, Dios tenía misericordia del pueblo y el pueblo podía ser cubierto de sus pecados. ¿Qué es lo que nos enseña esto en símbolos? Que debajo estaba la ley. Cuando la sangre estaba arriba de la ley, Dios no juzgaba. La ley quedaba debajo de la sangre. La ley decía que el alma que pecare debe de morir, porque la paga del pecado es la muerte. Pero la sangre arriba del propiciatorio cubría la ley que estaba debajo, los 10 mandamientos, y entonces Dios tenía misericordia. Al ver la sangre, el pueblo recibía la cubierta o la expiación de sus pecados. Esto es un símbolo precioso de la cruz del Calvario. Ahora bien, este sumo sacerdote tenía, antes de poder entrar al segundo cuarto, una cortina que era un velo. O sea, si entrásemos nosotros de aquí hacia el lugar santísimo, aquí es el lugar de los sacerdotes y aquí es una cortina. Y antes de entrar al lugar santísimo, esa cortina impedía el paso a los demás sacerdotes. ¿Qué simbolizaba esa cortina? Cuando Cristo en la cruz del Calvario muere, 3 sucesos sobrenaturales se llevan a cabo. Número 1, un gran terremoto. Número 2, tinieblas cubren la tierra. Y número 3, el velo o esa cortina que estaba en el templo judío se rasga de arriba hacia abajo. Y el libro de Hebreos nos muestra que esa cortina era un símbolo de la carne o del cuerpo de Jesucristo. Y cuando el cuerpo de Cristo en la cruz es hecho pedazos, se rompe la cortina, porque era lo que impedía el acceso al lugar santísimo. O sea que nadie podía entrar en el Antiguo Testamento al lugar santísimo más que el sumo sacerdote. Y lo que impedía el lugar, la entrada, era la cortina o el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tenía que ser molido y tenía que llevar nuestros pecados para que se abriera el camino y el ser humano tuviese libertad ahora de entrar a la presencia de Dios, ya sin ningún sacerdote, sin ningún mediador,
sin la intervención ni la mediación ni de Santa Catarina, ni del niño de Atoche, ni de fulano de tal, más que por la sangre preciosa de Jesucristo. Roma se brincó la cruz. Y en la iglesia romana se continúa llevando a cabo los ritos del sacerdocio levítico que quedaron obsoletos cuando Jesús murió en la cruz. Y Roma cree que todavía hay un grupo de personas llamadas sacerdotes y que solo ellos pueden, ¿qué cosa? Hacer expiación por nuestros pecados. ¿Cuándo se hace esta expiación por los pecados? En cada misa. De cada 100 católicos que les he preguntado con mucha humildad y con mucho amor, sin afán de agredirlos ni mucho menos, oye, ¿tú realmente sabes lo que es la misa? El 98% no te contesta esta pregunta. Te dicen es la hostia, es la comunión, etcétera, etcétera. Pero escucha y apúntalo. De acuerdo al Concilio de Trento, la misa es la repetición del sacrificio de Cristo por los vivos y los muertos. O sea que si alguna persona se muere y se le ofrece una misa, se llaman gregorianas, esa persona, como no está en el infierno, nadie sabe por qué dicen eso, porque el purgatorio no existe en la Biblia. En ese momento las oraciones y las misas hacen que esa persona pase menos años en el purgatorio y salga más rápido. Esto no existe absolutamente en la palabra de Dios. En la Biblia no hay un lugar intermedio, hay cielo o hay infierno. Entonces, cuando el sacerdote entra a ofrecer el sacrificio, él dice en latín: introibo al altare Dei adeum quaeletificat juventutem meam. Me introduzco al altar de Dios a ofrecer sacrificio por los vivos y los muertos. Entonces es increíble, ¿verdad? Yo siempre que hablo, y me encanta hablar con los curitas porque son ignorantes de la palabra de Dios. O sea, no conocen la Biblia, no conocen Hebreos. Y les digo, pero tú sabes lo que tú estás haciendo. Amigo, ¿por qué no crees que Cristo murió una sola vez y para siempre? No hay necesidad que lo tengan que volver otra vez a repetir el sacrificio y decirle a la gente al darle la hostia que están recibiendo a Cristo. O sea, reciben a Cristo el domingo, se les sale de lunes a viernes y se le vuelve a meter el otro domingo. Todas estas cosas formaron parte de nuestra cultura, de nuestra educación. Yo fui lasallista y le doy gracias a Dios por la cultura que recibí y la educación académica, la primaria, secundaria, preparatoria y universidad, la hice en colegios de La Salle. Académicamente son un grande educación y escuelas, pero todo lo que me lo enseñaron tergiversado, cuatrapeado, porque jamás me acuerdo nunca que hayamos leído ni siquiera la Biblia. Ahorita gracias a Dios que hay muchos católicos que están leyendo la Biblia y gracias a Dios por eso, porque las vendas se le están comenzando a caer y darse cuenta que el cristianismo no es solamente de 11 a 12 el domingo y de lunes a viernes me porto como el diablo y otra vez el domingo a ofrecerle sacrificios a Dios. Pero esto es importante porque, vuelvo a repetir, Roma cree todavía que hay un grupo especial y la Biblia dice en 1 Pedro 2:9, se lo podemos enseñar a nuestros amigos católicos, que todos somos sacerdotes ya. Está en la Biblia de ellos, en la Biblia de los testigos de Jehová, en la Biblia de la Nácar Colunga, en la Torre Samad, en la Biblia de Jerusalén. En cualquier Biblia está 1 de Pedro 2:9. Podemos enseñarles 1 de Timoteo 2:7, porque no hay más que un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Podemos enseñar Hechos 4:12, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en quien podamos ser salvos. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Se brincaron la cruz y comienzan a nombrar a las personas que se dictamina que no rompieron un plato, se les beatifica y se les hace santos. Y entonces el pueblo ya puede orarle ahora a Juan Diego, un personaje que ni siquiera existió en la historia. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, que ya no tengo que ir a tener el San Cristóbal, el patrón de los choferes, el patrón de los deportistas, el patrón de las guadalupanas, el patrón de esto, el patrón de aquello, Virgen de la Macarena, Virgen de Lourdes, Virgen de Guadalupe, Virgen de la Atoche, Virgen de Guayaquil, Virgen de Ecuador. Señoras y señores, el nombre de la Virgen, la Santa Madre de Jesús, se llamaba María.
No se llamaba de Atoche, ni de Lourdes, ni de Guayaquil, ni era prieta, ni morena. Era una mujer normal del Medio Oriente y es la madre de Jesucristo, y su nombre es María. No es de Lourdes, no es de Macarena, no es de Zapopan, no es de Los Lagos. No hay más que una sola Virgen y un solo Salvador: María y Jesucristo. Y cuando entendemos esto a la luz de la Biblia, le damos gracias a Dios de tanta ignorancia en la que nosotros veníamos arrastrando. Ahora ya tiene sentido Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad, o sea, no había esta libertad antes de Cristo. Insisto, solo un hombre, el sumo sacerdote, podía entrar al lugar santísimo. ¿Qué era el lugar santísimo? El símbolo de la presencia de Dios, donde se encontraba el Shekinah, la gloria de Dios en el lugar santísimo. Ahora tenemos libertad para entrar a este lugar. ¿Quién pudo propiciar nuestra entrada ahora? ¿Quién pudo lograr que ahora yo, de hace 2000 años a mis días, no tenga que ir con un señor, ni besarle la mano, ni rezarle una estatua, ni intercederle a un santo, hombres iguales que nosotros? Ahora la Biblia me dice que yo puedo entrar libremente a la presencia de Dios solamente porque en la cruz del Calvario el Hijo de Dios derramó su sangre por mis pecados. Fue la sangre, la vida de Jesús, lo que hizo posible nuestro acceso y nuestra entrada a la presencia de Dios. Además dice el versículo 20 que este camino es nuevo. El camino en el Antiguo Testamento era el camino viejo, a través de los sacerdotes, a través de los mediadores, a través de los intercesores. Ahora es un camino nuevo, y Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino. ¿El camino a dónde, damas y caballeros? El camino a Dios. Nadie va al Padre, Jesús dijo, Juan 14:6, más que a través de mí. Él es el único señalado, escogido por el Padre, en quien el Padre tuvo toda su complacencia y nos ordena: a Él oíd. Cuando estaba bautizado Cristo en el río Jordán, se oyó la voz y se abrieron los cielos que decía: este es mi Hijo bien amado, en quien tengo mi complacencia, a Él oíd. No dice: oigan a Buda, oigan al Dalai Lama, a Hare Krishna, a Mahatma Gandhi, al Gurú, al Maharaji. Es Jesús el que Dios escogió para que fuera el camino del ser humano hacia el cielo. Dice la Biblia: por el camino nuevo, y además este camino está vivo, porque es una persona. ¿Ya lo vieron? Camino nuevo y vivo. El camino antiguo del antiguo pacto era un camino muerto, era un camino de sacrificios, era un camino de hombres. Ahora este camino es nuevo y es vivo porque es Jesús, mi Señor Jesús, que vive y que vive para interceder por nosotros eternamente en el cielo. Y dice que nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Aquí está: cuando el velo fue roto, cuando la carne de Cristo fue hecha a pedazos, se abrió la entrada al lugar santísimo. Ya pudo Cristo, al recibir el pecado tuyo y mi pecado en su cuerpo, porque fue en su cuerpo, no fue en su alma, no fue en su espíritu, fue en su cuerpo donde Dios puso nuestros pecados. Y el Cristo, el que no conoció el pecado, por nosotros se hace pecado para que fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Entonces Cristo en su cuerpo es donde recibe el pecado, porque el Espíritu de Cristo no podía morir. Dios no puede morir y Él era Dios. Y esta es la razón por la cual tenía que nacer de la Virgen María, sin que José tuviera relaciones con la Virgen María. Porque si José hubiera tenido relaciones con la Virgen María y Cristo hubiera nacido como naciste yo y como nací yo, hubiera heredado, porque el pecado se transmite en la sangre. Esto fue descubierto hasta 1860 por el monje austriaco Mendel, cuando descubrió los inicios de la transmisión genética de los chícharos, y donde se demostró que había realmente de un ser humano a otro ser humano en los genes la transmisión de características hereditarias que todos hemos recibido. Dicen en Romanos 5:12: porque así como el pecado entró al mundo por un hombre,
Y el pecado pasó a todos los hombres, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vamos con detenimiento. Así como por el pecado entró la muerte al mundo, y por el pecado la muerte pasó. Esta palabra pasó es una palabra genética. O sea, hace 2000 años el apóstol Pablo le escribe en Romanos 5:12 que el pecado se transmitió a toda la raza humana. ¿Cómo puede haber esa transmisión cuando no se había descubierto hasta 1860 que las características hereditarias a través de los genes se podían transmitir? Esto es increíble. La Biblia tiene genética, la Biblia tiene química, tiene física, tiene antropología, tiene absolutamente todas las disciplinas y todas las academias que existen de la cultura humana, porque es el libro de Dios. Antes de que se formasen las cosas y la ciencia y la astronomía y todo, Dios había establecido un diseño y un orden para que fuese posible la observación. ¿Qué es la ciencia? La observación de las cosas para poder escribir lo que sucede y tratar de investigarlo a través del conocimiento. La ciencia no podría existir si no hubiera un orden en el universo para observar las cosas. Y no podría existir si no hubiera dos leyes que son la base de la biología, de la física, de la química y de las matemáticas, que se llaman la primera y la segunda ley de la termodinámica, que establecen el deterioro y el desgaste de la materia y la pérdida calorífica que existe alrededor de nuestro planeta y del universo entero. Si no hubiera estas dos leyes, no podría haber física, ni matemáticas, ni biología, ni química, ni ninguna otra disciplina. Dice la Biblia: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. O sea, fíjense nada más lo que se nos está revelando. Ya el ser humano tiene libertad para ir a Dios sin intercesores ni mediadores, gracias a la sangre de Cristo. El camino que abrió Cristo es nuevo y está vivo porque es Él. Fue su velo o la carne de Cristo lo que hizo esto posible. Y además ahora tenemos un gran sacerdote, no muchos, uno allá arriba en la casa de Dios. Un gran sacerdote. Por causa de esta revelación, se nos invita a todos, versículo 22, a que nos acerquemos a Dios. Y este es el tema en esta noche de este estudio. Para poder acercarnos a Dios, tenemos en primer lugar que entender algo. Si Cristo muere en una cruz por nuestros pecados, y el Hijo de Dios, el unigénito, al que más amaba a Dios, tiene que hacer el sacrificio en nuestro lugar, ¿qué cosa significa esto para mi vida? Que Dios odia, aborrece el pecado. Dios es tan santo que no puede ni siquiera tolerar el pecado. Y ahora que yo comienzo a entender que he recibido a Cristo, que murió por mí, que es mi Salvador, yo tengo que entender el carácter de Dios para poder caminar con Dios. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Imposible, ¿verdad? O sea, si yo no estoy de acuerdo en la santidad de Dios, yo no puedo caminar con Dios. Porque para caminar con alguien necesitas estar de acuerdo con la persona que caminas. Y el carácter de Dios es santo. Si yo quiero caminar con Dios, necesito vivir en santidad. Si no, es mentira. Dice 1 Juan, toda la primera carta de Juan fue escrita para decir: el que dice que conoce a Dios, el que dice que está en la luz y está en tinieblas y no practica la verdad, es mentiroso. No es cierto que tu cristianismo, es mentira tu cristianismo. Conoces la Biblia, vienes a la iglesia, pero tus hechos, tu vida, tu relación, tu comunión con Dios es una mentira. No la tienes, no conoces ni siquiera el poder de Dios en tu vida. No has experimentado el cambio y la transformación de Dios en tu corazón. Entonces Dios es un Dios santo. Y la palabra santo significa puro. Dicen en Mateo 5, dichosos los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. En otras palabras está diciendo, para poder ver a Dios ahora, ¿dónde lo vemos? Lo vemos en la Biblia. Cada vez que venimos a la Biblia, vemos a Dios. Y podemos ver en la Biblia a Dios, pero para poder ver a Dios y entender la Biblia y querer conocer los secretos del universo, necesito ser puro. ¿Cuántos de ustedes, hermano, explícame esto? ¿Y la predestinación?
¿Se pierde la salvación? No se pierde. Los cristianos pueden tener demonios. ¿Cuántos seres humanos están llenos de incógnitas y de dudas? Y sin embargo, nunca han podido entender que para poder comprender las dudas y poder realmente entender la Biblia, se necesita pureza. Entonces, Dios no quiere solamente enriquecer tu intelecto. El amor, el conocimiento envanece per se. El amor edifica. Necesitamos nosotros caminar balanceadamente, tener amor hacia Dios, amar a Dios con todo nuestro corazón, a nuestro prójimo, no deberle nada a nadie, no echarle bronca a nadie, no tener relaciones equivocadas con nadie, no andar chismeando contra nadie, no hablar mal de nadie. Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, y entonces puedes, dice la Biblia en Hebreos 10:22, acercarte con corazón sincero. Ese es el primer prerequisito en esta tarde que estudiamos para acercarnos a Dios. Al acercarme a Dios, la palabra sincero significa sin dobleces, transparente, cristalino, limpio. Es lo que significa sincero. Si vengo a Dios, tengo que venir en sinceridad y decirle: Padre Santo, soy un asco, la regué, soy un rebelde, no amo a mi esposa, no amo a mi esposo, ando ahí con los ojos relinchando detrás de cada muchacha que pasa. Padre, este alcohol no me deja, la Golden de Acapulco me trae pero bien mareado siempre, los pericos que me meto. Tenemos que ser sinceros delante de Dios, porque estamos delante de un ser que nos conoce íntimamente. No puedo venir con Dios hipócritamente: ay, Señor, te pido por mi hijito, te pido que me sanes aquí mi hígado y mi páncreas, te pido esto, y me volteo y a mi vieja: cállese y métase para la casa. O no pago impuestos, o estoy robando, o estoy transando. Eso es hipocresía, y Dios odia la hipocresía. Y esta es la razón por la cual muchas veces no podemos ver el poder de Dios en nuestra vida, porque Él no puede contestar nuestras oraciones. Tenemos que entender que debemos de ser genuinos y auténticos al venir a Dios. Esta es la razón por la cual la Biblia dice, Salmo 66:18: si en mi corazón hubiese yo visto la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Proverbios 28:13: el que esconde o el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Qué locura, sabiendo que Dios es perdonador, querer esconder mis pecados, y debajo del colchón quererme esconder y meterme ahí mis revistas pornográficas, creyendo que Dios no me ve, o creyendo que Dios ya no tiene conciencia de mi vida. Cuando pierdo el temor de Dios, pierdo y rompo mi relación con Dios inmediatamente. Ya no puede Dios contestarme, ya su gracia deja de operar en mi vida se vuelve crítica, me vuelvo irritable, en mi mente hay confusión, para todo me molesto, comienzo a vivir en la carne, comienzo a vivir como miserablemente, porque el pecado trae miseria. Y Dios nos quiere evitar todos estos problemas. Ya la vida tiene demasiados problemas como para que todavía los agreguemos viviendo en pecado. Esta es la razón por la cual dice Dios a los jóvenes: no forniquen. Dios quiere evitarte problemas, memorias cuando tú te cases de todos los muchachos con los que fornicaste, de las muchachas con las que fornicaste, problemas de salud, problemas emocionales, problemas de culpa, problemas de vergüenza. Dios nos quiere evitar todo eso porque nos ama. A los casados les dice: no cometan adulterio. El que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas, vergüenza. ¿Cuándo te perdonará tu esposa? ¿Cuándo te perdonará tu esposo? ¿Cuánto tiempo pasará para que puedas rehabilitar y restaurar tu mente otra vez, y tu corazón y tu testimonio con tus hijos y con tus vecinos y con tu familia? Todo esto Dios nos lo quiere evitar, y por eso nos dice: no cometerán inmoralidad, porque nos ama. El que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Sus mandamientos no son para restringir nuestra libertad, son para que aprendamos a usar esta libertad que Él nos dio en la santidad. Acerquémonos con corazón sincero. En segundo lugar, en plena certidumbre de fe. ¿Qué significa esto? Vamos a que nos lo explique el apóstol Santiago. Después de Hebreos está Santiago, Jacob, Santiago, capítulo 1.
Dice en el versículo 2 al versículo 8, Santiago 1 del 2 al 8, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto es asombroso. Esto es incongruente racionalmente. Se nos invita a que nos gocemos en los problemas. ¿Es posible esto? No es posible a menos que yo pueda entender detrás del mandamiento la sabiduría de Dios. Dios me dice que cuando yo tengo tribulaciones en mi vida, las necesito porque mi fe está siendo probada. ¿Ya lo vieron? Para que la prueba de vuestra fe. O sea, en las tribulaciones Dios me está probando. ¿Y qué es lo que me está probando? Si es cierto que aguanto. La palabra paciencia significa soportar un peso. Resistir debajo de una carga significa la palabra paciencia. O sea, Dios cuando nos convertimos va a permitir y nos va a poner arriba, como dice el Salmo 66, pusiste pesada carga sobre nuestras cabezas, hiciste cabalgar caballos sobre nosotros, nos metiste en la red y nos sacaste a la abundancia, dice el Salmo 66. Pero aquí dice Dios, gózate porque es necesario que tu fe sea probada. ¿Y por qué está siendo probada tu fe? Porque necesito que aprendas a soportar las pruebas. Y por eso tienes que aguantar al cocodrilo de esposo que tienes ahí junto a ti. Tal vez a la leona de esposa que tienes ahí junto a ti. Tal vez al tigre o a las hienas de vecinos que tienes. A los maestros, a los jefes de tu trabajo, etcétera, etcétera. Todo eso está produciendo en nosotros un carácter para aprender a aguantar. Pero no solamente aguantar, sino que dice el versículo 4, mas la paciencia tenga su obra completa para que seáis perfectos y cabales. O sea que llega un momento en que si aguantas y aguantas y aguantas, pasas la prueba. Y una vez que Dios ve que ahora estás cerca de Él, te quita la presión. Wow. Ustedes han visto cuando los carpinteros ponen una tabla arriba de la otra y la pegan, y muchas veces le meten tornillos o clavos, y cuando ya está bien agarrada le quitan los clavos, ya no necesita la presión porque ya está pegada. Cuando Dios ve que Él ha logrado que te unas con Él en comunión, te quita la presión. ¿Cuál es el propósito de la presión a nuestras vidas? Acercarnos a Él. Y hasta que aprendamos eso, Dios no te va a quitar la presión. Entiéndelo. Te haré entender Salmo 32 y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti pondré mis ojos. No seas como el buey o como la mula, que no vienen a ti, sino es con cabresto o con freno. O sea, los caballos tienen un freno que se les pone, que es como un puente, y cuando el jinete le jala la rienda al caballo, este freno, ese puente se le entierra en el paladar al caballo, y cuando el caballo siente el dolor, asocia el dolor con la obediencia, porque es un bruto, es un animal. Si yo le dijera, párate Pinto, y no le tengo que jalar la frenda, pues se pararía, pero él no me va a obedecer. Si le digo, párate Pinto, le tengo que aplicar dolor, para que él pueda entender que es hora de que se pare y que me obedezca. Y dice Dios que Él no nos quiere tratar así. Que si tú entiendes sin que te tenga que aplicar dolor, entonces te va a tratar como a un hijo. Porque Dios al que ama se lo cuerea, y duro que nos da. Ahora dice el versículo 5, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. O sea, aquí en el contexto implica que si nosotros no entendemos, ay Señor, ¿por qué me chocaron mi carro? Ay Señor, ¿por qué está enfermo mi niño? ¿Por qué se enfermó mi esposa? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me corrieron en mi trabajo? En ese momento, cuando la confusión entra y nos comienza a embargar, es peligrosísimo correr y alejarte de Dios. Todo lo contrario, cualquier prueba que tengas, corre
a hincarte. Híncate inmediatamente, busca al Señor con todo tu corazón. No vayas con tu compadre, ay, pues así están todas las viejas, saca el tequila Centenario, mi amigo. Ay, pues esto es así, porque así tiene que ser. Y no, que quítate, mujer, que me corren del trabajo. No estás viendo cómo está la situación. Y tú, ¿qué, chamaco del diablo? Sáquese de aquí. Y en lugar de que las tribulaciones nos enardezcan, nos amarguen, que es el efecto natural de los que no son hijos de Dios, en nosotros debe producir paciencia y acercarnos a Él. Si es que eres hijo de Dios e hija de Dios. Y en ese momento, Padre Santo, ¿qué voy a hacer? Le pido sabiduría. Si alguno no tiene sabiduría, ¿qué es la sabiduría? Es la capacidad que Dios nos da en la inteligencia para comprender los métodos con los que Él nos trata. Esa es la sabiduría. Padre, no entiendo lo que está pasando en mi vida, pero confío en ti. Aunque como Job, aunque Él me quitare la vida, seguiré confiando en Él. Porque yo sé que mi Redentor vive y aún de deshecha está mi piel, en mi carne de ver a Dios. Y ahí comienzas a confiar, Él es mi pastor, nada me faltará, de esto vamos a salir. Ven, mi amor, en lugar de pelear y en tu casa vengan mis hijas, vamos a orar, vamos a cantar aleluya, gloria a Dios. Y tus vecinos, oye, ¿ya viste aquel que perdió el trabajo en su casa? Hay música cristiana, están bailando, están re locos, ¿verdad? Así es. Esto el mundo no lo entiende y nosotros entendemos que por nada debemos estar afanosos. Si no sean conocidas nuestras peticiones, Filipenses 4, 6 y 7, con todo ruego y súplica, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús. En el momento en que estemos afligidos, atribulados, no tratemos de huir. Ahí es cuando Dios te dice, entre el Mar Rojo y Egipto, quédense quietos y vean mi salvación. Y el versículo 6 y 7 de Santiago 1 nos aclara el punto que estamos tratando en Hebreos, pero pida con fe, no dudando nada. ¿Qué dice Hebreos 10? Que nos acerquemos en plena certeza de fe. Entonces, si me voy a acercar a Dios, como una señora hace muchos años les conté, me dijo, Armando, quiero que vengas a mi casa, tengo mis problemas y necesitamos consejería mis hijas y yo. Y llegué a las 8 de la mañana, la hermana me invitó a desayunar y me recibieron sus hijas y ¿dónde está tu mamá? Está ahí arriba, hermano, orando. Pues eran las 8:20, 8:25, 8:30 y hasta la media hora bajó la hermana. Y bajó. ¿Qué le pasa, hermana? Ay, hermano, ay, ¿de dónde viene? Le digo, de orar. Le dije, regrésese. No me diga que venga de orar, le dije, porque no le creo. Porque si usted estuvo en la presencia de Dios y dejó su carga en Dios, debería de bajar y decir, Padre Santo, ahora tengo la seguridad de que mis penas y he echado mi ansiedad sobre ti. Tú tienes cuidado de mí y no dejarás mi carga tirada. Y ahora voy a levantarme y me vas a fortalecer. Y nuestra actitud demuestra si creemos a Dios. Le dije, regreses, hermano. Vayas a su cuarto otra vez. Porque así hay muchos cristianos. Están ore y ore y ore y ore y ore y ore. Y después, ay, hermano, ¿de dónde viene, hermana, de orar? Regrésese a orar. Y hasta que usted crea realmente que Dios va a solucionar su problema y que usted debe de confiar en Él ciegamente porque Él lo ha dicho, usted entonces será recompensada con su paz. Pero acerquémonos a Dios con plena certidumbre de fe, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento para acá y para allá. Ustedes ven las olas del mar, ¿verdad? Se levanta, viene el viento y se hace una olota grandísima, revienta la ola y otra vez va para atrás el mar y vuelven a levantar las olas. Así son los cristianos que tienen años diciéndose que van de iglesia en iglesia, de familia en familia, de estudio en estudio, y nunca han podido verdaderamente cimentarse ni establecerse ni descubrir la comunión con el Santísimo, porque no es cierto que han creído, y lo explica el versículo 8, el hombre de doble ánimo.
Esta palabra ánimo es una palabra muy interesante porque es la palabra alma. El hombre de doble personalidad es inconstante en todos sus caminos. Esta palabra, después los psicólogos y los psiquiatras le han dado otra clasificación, y la palabra que ellos usan es esquizofrénico. ¿Sabes quién es una persona esquizofrenos? En el griego, mente dividida. Una persona que tiene dos personalidades. Ahora hay desórdenes psicológicamente múltiples de la personalidad. Hay personas que tienen tres personalidades. En su trabajo tienen una cara, en su familia tienen otra cara, en la iglesia son San Cristóbal y Santa Catarina, y en la calle son, ¿verdad?, de la delegación de Tláhuac. Y regresamos para terminar con Hebreos. De veras, qué triste. En tercer lugar, purificados los corazones de mala conciencia. La conciencia, la palabra conciencia significa con dentro, ciencia, conocimiento, gnosis en el griego. Conciencia significa conocimiento interno. Dios dejó dentro de nosotros algo que los animales no tienen. Un león llega y mata un venado y no ande con las lágrimas a los 3 días el león con culpa de que mató un venadito. Ellos matan por instinto, por un patrón que no han aprendido. Nosotros no tenemos eso. Nosotros tenemos una conciencia que es como un juez que Dios dejó dentro de mi ser, que cuando hago algo bueno me llena de satisfacción, me siento contento, tengo paz. Cuando hago algo malo, siento culpa, siento vergüenza, pesadillas, no puedo dormir, irritable, estoy confundido, no estoy contento con mi vida porque mi conciencia me atormenta. Entonces, cuando yo llego a Dios, yo no puedo traer una mala conciencia. ¿Qué es una mala conciencia? De verle a alguien, algo a alguien, por ejemplo. ¿Qué es una mala conciencia? Venir con Dios y orar: Padre, te pido en esta noche que me des trabajo, etcétera, etcétera. Cuando tengo una semana que no le pido perdón a mi esposa, esa es una mala conciencia. Cuando aquí en la librería vine y compré libros y tengo 6 meses que no doy un solo abono, me estoy haciendo el pato con los abonos. Cuando no quiero pagar lo que debo, esa es una mala conciencia. ¿Cómo puedes atreverte a acercarte a Dios con esa conciencia? O a lo mejor ya está cauterizada en tu vida. Y cuando la conciencia se cauteriza es cuando se endurece el corazón. Y cuando se endurece el corazón se pierde la sensibilidad de la dirección del Espíritu Santo. Y finalmente dice: y lavados los cuerpos con agua pura. Los sacerdotes bajo el antiguo pacto, antes de entrar al lugar santísimo, se lavaban. Y dice en Efesios 5: maridos, vivan con sus mujeres con sabiduría, porque Cristo se entregó por nosotros para purificarnos por el lavamiento del agua por la palabra. O sea, esto es una costumbre que debes desarrollar y un hábito en tu vida espiritual. Antes de orar, yo en las mañanas me levanto temprano y lo he desarrollado por muchos años, y lo primero que hago es abrir la Biblia y comenzar a leer los Salmos, Proverbios, 10, 15, 20 minutos para lavarme. La entrada de la palabra al alma nos lava, sin que nos demos cuenta nos está purificando. Y comienzo a decirle: Padre Santo, examíname, conóceme, cómo traté a mi esposa anoche, ayer, a mis hijos, cuál es mi problema, tengo alguna actitud que tú me quieras mostrar. Espíritu Santo, ilumíname para poder presentarme a Dios y tener la seguridad que lo que hoy en la mañana le pedí a Dios, Dios me lo va a conceder. Porque Él dijo: pidan para que vuestro gozo sea cumplido. Oremos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Oh Padre, gracias por el privilegio que nos das de acercarnos a ti, fuente de agua viva. En tu presencia hay plenitud de gozo. Solo cerca de ti nuestra alma puede descansar.
Solo cerca de ti, Señor, puede nuestra alma tener dirección y paz, salud, bienestar y dirección a nuestra vida. Si ustedes permanecen en mí, dijo Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, pídanme todo lo que quieran, porque el anhelo de mi Padre es que lleven fruto y que vuestro fruto permanezca, porque separados de mí nada, absolutamente nada podrán hacer. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavémonos con la palabra. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos en este momento al trono de tu gracia. Señor, te estamos pidiendo en esta noche por nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Bendice, Padre, aumenta tu bendición sobre nosotros y nuestros hijos. Te pedimos por la iglesia a la que cada uno de nosotros pertenecemos, que nos bendigas, que bendigas a nuestros pastores, que les des sabiduría para guiarnos y mostrarnos tu voluntad. Te pedimos por nuestros gobernantes, Padre, por nuestro presidente Vicente Fox, por su familia, por el gobernador de cada estado de la República Mexicana, por el Distrito Federal donde vivimos, Señor, que tengamos paz. Que nos abras puertas para penetrar con tu palabra en la Cámara de Legisladores, que los diputados, los senadores, los jueces, los magistrados, los políticos puedan, Señor, entender que la justicia engrandece la nación y que no puede haber paz sin antes haber justicia. Padre, usa nuestras vidas como instrumentos de tu gracia y de tu poder en esta vida tan corta que nos has concedido tener, para que la aprovechemos redimiendo el tiempo, porque los días son bastante malos. Ahora tal vez haya en esta noche alguna persona o varias personas que aún no tienen la maravillosa esperanza de la vida eterna. Tal vez tú en esta noche eres religioso o religiosa, pero no tienes la persona del Hijo de Dios. La Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo, aunque tengas una religión, no tienes la vida eterna. ¿Qué puedo hacer?, me preguntarás, para que en esta noche yo pueda salir de este lugar con la absoluta certidumbre, certeza y seguridad de que mis pecados han sido perdonados y que puedo acercarme ahora a Dios con una conciencia libre de pecado. La Biblia dice: arrepiéntete de tus pecados. Arrepentíos, si no igualmente todos pereceréis. Arrepentirse es reconocer que has vivido una vida equivocada, que estás ofendiendo a Dios con la forma como vives, y que si tú mueres en tus pecados, te condenas eternamente en el infierno. Arrepentirse es volverte a Dios con todo tu corazón y decirle que crees que en la cruz Cristo murió por ti y que pagó con su sangre para que tú pudieses desde este momento acercarte a Él con un corazón sincero y decirle que gracias a la muerte de su Hijo, Él nos acepta en el lugar santísimo. Y ahí desde tu lugar dile a Jesús: Señor, entra a mi vida en este instante, perdona mis pecados.